Cruzar fronteras, trabajar con otros países, internacionalizarse, supone un gran cambio. Y cuanto mejor nos adaptemos a ese cambio, mejor nos va a ir, tanto a nosotros como a nuestros negocios. Durante los 15 años que he estado trabajando en multinacionales, y 10 de ellos fuera de España, me he dado cuenta que la gestión de las diferencias multiculturales es de gran importancia a la hora de hacer negocios con éxito. Y hoy precisamente os voy a hablar de todo esto. Mientras preparaba esta presentación me he encontrado con este gráfico que a mí me resulta bastante representativo y que nos hace pensar si realmente sabemos mantener nuestros clientes internacionales. En este gráfico se pueden ver las empresas exportadoras, el total de empresas exportadoras de los últimos años. Y también aquellas que lo hacen regularmente, aquellas que son capaces de exportar de una manera sostenida en el tiempo. En este gráfico podemos ver que el 72% de las exportaciones o de las empresas que exportan lo hacen de forma no regular, de forma esporádica. Es decir, solamente el 28% de las empresas que exportan son capaces de hacerlo de forma sostenida en el tiempo. Esto yo estoy convencida que es debido a una combinación de diversos factores, pero también estoy segura que uno de ellos, y precisamente no el menos importante, es el tema de la gestión multicultural. Otro dato, ¿sabíais que el 50% de las operaciones de adquisición y fusión internacionales fracasan por no tener en cuenta la gestión multicultural? El 50%, ni más ni menos. Bueno, ¿y para qué internacionalizarse? Bueno, pues puede que tengamos un producto que sea de interés para otros países por tema de innovación, precio, exclusividad. O puede que alguno de nuestros clientes se haya internacionalizado y quiera mantener su base de proveedores. También puede ocurrir que debido a la crisis, pues busquemos fuera de nuestras fronteras aquella demanda que nos falta a nivel nacional. Lo que sí está claro es que, sea cual sea el motivo, la internacionalización no es algo exclusivo de las grandes empresas. Una pyme, incluso un profesional o un autónomo, también se puede plantear cruzar fronteras. ¿Y qué necesitan las pymes para internacionalizarse? Bueno, pues hay una serie de factores técnicos que son obvios para todo el mundo, como certificaciones, requerimientos técnicos, requerimientos legales, etc. No me voy a adentrar en ellos porque son obvios para la gran mayoría. Pero hay otra serie de factores, los factores interculturales, como las relaciones interpersonales, diferentes costumbres, valores, culturas de trabajo, que no son tan obvios para la mayoría. De hecho, la gran mayoría los ignora, o bien porque los desconoce, o bien porque los subestima su importancia. Bueno, pues como os decía, durante mi trayectoria profesional me he dado cuenta de la importancia de estos factores. Pero os voy a contar la primera experiencia que tuve con uno de estos choques culturales a nivel de negocios y que tuve un impacto importante. Es cuando yo trabajaba en Irlanda, yo era ingeniero de compras en el departamento de cadena de suministro de una gran multinacional, un Lexmark, y ese departamento se acababa de trasladar desde Francia a Irlanda, de modo que había pasado de dirección francesa a dirección irlandesa. Con este cambio, la mayoría de los proveedores eran franceses, entonces algunos de ellos, precisamente los que no estaban acostumbrados a trabajar a nivel internacional, pues se resistió bastante con el cambio, le costó adaptarse. El caso es que uno de ellos, viendo que habían surgido problemillas y rencillas, tuvo la iniciativa de invitar a mi jefe, a mis compañeras y a mí a sus instalaciones, con el objetivo de suavizar la relación, de mejorar la relación. Pues bien, nos invita a sus instalaciones y organiza una lujosísima comida de negocios.
Estamos allí en un lujosísimo restaurante en Orleans, en Francia, una sala exclusiva para nosotros solos. Nos sentamos a la mesa y nos ponen la comida, algo que olía deliciosamente. Y había una tarjetita, como en las bodas, donde nos indicaban lo que íbamos a comer ese día. Pues bien, mi compañera cogió la tarjetita y dice, la pin, ¿esto qué es, Inma? Y le dije, conejo. Bueno, pues automáticamente se les decompuso la cara tanto a mi jefe como a mis compañeras. Un conejo en Irlanda es una mascota. Para ellos era como comerse un gato o un perro. A todo esto, el anfitrión, que no hablaba ni una palabra de inglés, se percató de que algo pasaba. Su secretaria le tradujo la escena y él dio orden al chef para que cambiase inmediatamente el menú. Pero claro, en un restaurante de esas características no es como las tascas de la feria, que se cambia todo en un pispás. Llevó su tiempo. Al final, muertos de hambre, nos pusieron un filete con patatas, se nos hicieron las 1000 y cuando quisimos terminar de comer, tuvimos que salir corriendo a coger nuestro avión. En resumen, esa comida que este proveedor había organizado con el fin de mejorar la relación, no solamente no la mejoró, sino que la empeoró todavía más. Y bueno, estoy hablando de diferentes culturas. Vamos a ver ahora los tipos culturales. Para ello me voy a apoyar en el modelo de Lewis, en el que se muestran 3 tipos culturales diferentes. Como podéis ver aquí, se mencionan 3 tipos: los lineales activos, que son más factuales, más fríos. Se llaman así porque actúan de forma lineal, hacen una cosa al tiempo, monotarea, hacen una tarea, cuando terminan hacen otra tarea. Y son todos estos países que están aquí en tonos azulados. Principalmente son los países germánicos, anglosajones, Norteamérica y Norte de Europa. Luego están los multiactivos. Los multiactivos, como la palabra dice, son multitarea, son capaces de hacer muchas cosas a la vez. Tienen gran capacidad de improvisación, pero el tema de la planificación lo llevan algo peor. Son muy impulsivos, se dejan mucho llevar por las emociones, las relaciones personales son muy importantes, son mucho más cálidos. Y son principalmente los países que están aquí señalados en tonos rojizos, que son los países mediterráneos, los países latinos y el norte de África. Y por último están los reactivos, que son las culturas orientales, los asiáticos, que son mucho más corteses, amigables, muy sutiles en el lenguaje corporal, reaccionan muy en base de lo que hace su interlocutor, escuchan muy bien y son este vértice que está en tonos amarillos. Este gráfico nos indica que cuanto más distancia haya entre 2 culturas, entre 2 países, más nos tendremos que trabajar las diferencias culturales. Por suerte o por desgracia, en España estamos en un vértice. Eso significa que a la hora de trabajar con países de otros extremos, pues lo tendremos algo más difícil o nos tendremos que trabajar un poquito mejor esas diferencias culturales que otros países que, por ejemplo, están en estas zonas centrales. Vale, pues vamos a ver ahora cuáles son esas diferencias en el entorno de trabajo. La puntualidad. Hemos visto que en las culturas lineales activas son buenos planificadores, hacen una cosa al tiempo y son también muy puntuales, cosa que en las multiactivas es algo secundario, son más relajadas en cuanto a la puntualidad. Esto puede ser un choque cultural importante. La gestión de las reuniones, tanto antes, durante como después de la reunión. Esto también puede haber bastante diferencia entre los países anglosajones, que son los que mejor conozco yo, y España. Cuando en estos países planifican una reunión, lo hacen con tiempo suficiente, saben perfectamente quién va a acudir a esa reunión, de qué se va a hablar en esa reunión y cuánto va a durar esa reunión. Durante la reunión, cada uno habla con su turno de palabra, eso de hablar a la vez allí no se lleva mucho, y luego tras la reunión se pasa el acta de lo que se ha hablado en esa reunión, los puntos de acción y el seguimiento. Esto en España también se hace, pero se
reserva reuniones de una cierta envergadura, no se hace de forma rutinaria, mientras que en estos países suele ser un poco la norma general. La cultura de trabajo puede también variar bastante entre unos países y otros. Los horarios. En esto quiero hacer un inciso especial. En España tenemos unos horarios que son exclusivos. Yo en los 15 años que llevo en entornos internacionales no he conocido ningún otro país que tenga nuestros horarios. Y bien, a nosotros nos pueden parecer fabulosos, podemos estar justificándolos perfectamente, pero es cierto que a la hora de trabajar con otros países puede llegar a ser una traba. Y os voy a contar mi experiencia personal en este tema. Cuando yo trabajaba en Holanda, yo dirigía la producción de impresoras para toda Europa, África y Oriente Medio, pero era la única española en la oficina en Holanda. Pues bien, todos los países de Europa eran clientes internos míos, incluidos España. Cuando alguien de cualquier país europeo, Bélgica, Noruega, Francia, quería localizar a alguien en las oficinas de Madrid entre las 2 y las 4 de la tarde, ¿sabéis a quién terminaban llamando? Me llamaban a mí, a pesar de que yo estaba a 2000 kilómetros de Madrid, a pesar de que yo ni siquiera conocía personalmente a mis compañeros de Madrid. Pero fruto de esa desesperación por localizar a alguien en Madrid, pues me llamaban a mí a ver si podía hacer algo por ellos. Yo intentaba explicarles que en España entre las 2 y las 4 era la hora de comer y que, pues, que era normal que no estuviesen en la oficina y tal. Bueno, ellos les costaba muchísimo entenderlo y directamente visualizaban a la gente de Madrid tumbados en una hamaca echándose la siesta. Pero es que también pasaba el problema contrario. Había veces que a las 7 o a las 8 de la tarde me llamaban desde Madrid, cuando yo estaba en Holanda, para ver si les podía localizar a alguien allí en la oficina de Holanda urgentísimo. Y claro, allí a partir de las 6 de la tarde no había nadie. Como veis, hay un intervalo. Ellos suelen parar entre las 12 y la 1, media horita para hacer el lunch, para comer. Entonces, entre las 12 y las 4 de la tarde son 4 horas que resulta bastante difícil trabajar entre España y otros países. Por eso, si alguno de vosotros está planteando internacionalizarse, plantearos seriamente el tema de flexibilizar horarios. Es muy importante. El tema de las jerarquías. Hay sociedades mucho más planas, otras mucho más piramidales. El tema del idioma, qué no decir del idioma, es importantísimo. Los procesos, que suelen ser más flexibles para países multiactivos y mucho más rígidos para países activo-lineales. Y la comunicación, fundamental. También en los países anglosajones se tiende a pasar por escrito cualquier acuerdo verbal. Pero es que además, cuando estamos trabajando con otros países, que puede ser que estemos comunicándonos en un idioma que no es el nuestro, es todavía más importante pasarlo por escrito, porque se pueden evitar muchísimos malentendidos. Y bueno, la comunicación verbal y no verbal, porque ¿quién de vosotros piensa que el lenguaje corporal es universal? Yo os confieso que pensaba que era universal, hasta que me pasó lo que os voy a contar ahora. Yo estaba en la oficina, era cuando estaba en Dublín, y estaba en una llamada telefónica con uno de los proveedores con un asunto importante y urgente. Y mientras tanto llegó una compañera de trabajo que me quiso decir algo, pero en ese momento yo no la podía atender. Entonces, ¿cómo decís a alguien que se espere un momento con gestos? Precisamente eso hice yo. Bueno, pues sigo con mi conversación telefónica, enfrascada con mi conversación, cuelgo el teléfono y veo venir a mi jefe con una cara de enfado impresionante. Bueno, pues llega y me dice: ¿por qué has echado a tu compañera? Y yo os prometo que no sé de qué me estaba hablando. Y fue justo en ese momento cuando me enteré que este gesto en Irlanda en ningún momento significa espera un momento. Este gesto en Irlanda es el gesto que le haría un guardia jurado al macarra de turno que se quiere colar en una discoteca. Fuera de aquí, largo de aquí, vete de aquí. Que eso fue lo que entendió mi compañera. Es simplemente un ejemplo
de cómo un simple gesto de lo más inocente puede suponer una ofensa en otra cultura. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre cuando se ignoran estas diferencias culturales? Bueno, pues puede ocurrir desde pérdida de clientes, como lo que os he comentado de la comida, la famosa comida de negocios, conflictos en el día a día, como el que os acabo de comentar, malentendidos, relaciones no duraderas, falta de confianza, problemas de comunicación, incluso boicot de productos. Aquí también, un día que estábamos en la oficina, me llama el director de exportación diciendo que teníamos un boicot en el Golfo Pérsico. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Resulta que dentro de las cajas, dentro de las impresoras, había una tarjetita diminuta, pero que estaba en hebreo. Y claro, algo en hebreo en un país árabe es inaceptable totalmente. Tuvimos que retornar todo ese producto, sustituirlo por producto nuevo con el consiguiente coste y disgusto de nuestro cliente. Fue un problemón y un ejemplo más de cómo un choque cultural puede afectar a los negocios. Bueno, ¿en qué consiste el coaching intercultural? Pues consiste precisamente en disminuir ese choque cultural y sacar el máximo partido tanto de las diferencias como de las similitudes para alcanzar nuestras metas. Y es que uno de los primeros pasos y fundamentales es identificar que hay un choque cultural. A mí me pasó cuando vine aquí a España, trabajé para otra multinacional en el departamento de logística y me encargaba de las sucursales en otros países. Y cuando empecé me dijeron, bueno, hay unos problemas, es que esta gente va a su bola, no se enteran, le pides una cosa y te envían otra, nada, imposible trabajar con ellos. Bueno, pues a los pocos días me di cuenta que lo que había era un gran problema de comunicación, un problema de comunicación y de choque cultural. Y os puedo asegurar que a las pocas semanas la situación había mejorado enormemente, simplemente porque habíamos identificado que el problema era un choque cultural. ¿Y en qué situaciones ayuda el coaching intercultural? Pues en la adaptación de la cultura de trabajo a entornos internacionales, en el entrenamiento para optimizar procesos que nos van a servir para trabajar mejor tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si en otros países trabajan bien y podemos aprender de ellos, ¿por qué no aplicarlo también para nuestros clientes nacionales? La gestión del choque cultural al trabajar con otras empresas de otros países, preparación de profesionales que se vayan a trasladar a otros países, procesos de negociación internacionales y team building de equipos multiculturales. Aquí también tuve una gran experiencia cuando estaba en Holanda. Os he comentado que dirigía la producción de impresoras para toda Europa y tenía a mi cargo un equipo multidisciplinar de 15 personas. Se encargaban de ingeniería, calidad, compras, gestión de pedidos, planificación de producción. Pero lo más interesante de ese equipo es que estábamos en total 7 nacionalidades, desde alemanes, holandeses, irlandeses, franceses, de República Checa, Rumanía, un pupurri de culturas que, sabiendo combinar las fortalezas de cada una de esas culturas, puede llegar a funcionar muy bien. En conclusión, y ya para terminar, el conocimiento, la comprensión y la gestión de las diferencias entre culturas es crucial para llevar a un buen término una negociación y una relación fructífera y duradera entre empresas de diferentes países. Vale, y ahora para terminar os quiero mostrar un último ejemplo. Es también una comida de negocios. En este caso es un anuncio de un banco internacional y nos muestra el escenario, que es un restaurante chino con ejecutivos chinos, donde hay también un ejecutivo británico. Y aquí vamos a ver 2 choques culturales. Por un lado, en Inglaterra, cuando te invitan a comer y dejas el plato totalmente limpio, estás dando a entender a tu anfitrión que has disfrutado mucho la comida, es como un halago a tu anfitrión. Mientras que en China
Si dejas el plato totalmente limpio, le estás dando a entender a tu anfitrión que te has quedado con hambre y que es un tacaño. Segundo choque cultural. En los países anglosajones, cuando te comes algún animal, está totalmente aséptico. Tú vas a comprar pescado a un supermercado y ves el filetito en la bandeja, sin ojitos, sin patitas, sin aletas, sin nada que indique que es un animal. Pues bien, en China, cuando te vas a comer algún animal, si te lo enseñan vivito y coleando, es una señal de que la comida que te vas a tomar es fresquísima. Pues os dejo ya con este choque cultural. 好容易就簡單啊，就咁拍得。大家飲杯，飲杯，飲杯。得啦！大家食啊！好嘢啊！好食啊！湯飲埋先。The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate, whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. 快少啲啊！好，馬上嚟。 At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge, which is why we have local banks staffed by local people in more countries than anyone else. 哎呀！伙計。 Bueno, pues voy a terminar como comencé, recordando que cruzar fronteras, trabajar con otros países, supone un gran cambio. Cuanto mejor nos adaptemos a ese cambio, mejor nos va a ir, tanto a nosotros como a nuestros negocios. Muchas gracias.